a cuando yo voy a ir dando la palabra a que corresponde. Perfecto. Bueno, ahí se escucha bien, supongo, ¿no? Voy a ir a... Bueno, mi nombre es Pablo Gijena, entonces en nombre del Consejo de Formación Continua del Graduado de la Escuela de Posgrado, en esto que hemos dado a llamar el ciclo de conferencias en tiempo de pandemia y en el marco de la 7ª campaña de prevención y diagnóstico temprano del cáncer bucal, les presentamos la 7ª conferencia de la campaña, en este caso es la conferencia Casos Clínicos de Relevancia en el Consultorio Odontológico. Nos van a estar acompañando 3 docentes, los disertantes, el odontólogo Adrián Allende, el odontólogo Marcelo Zapata y el odontólogo Andrés Carrica. El odontólogo Allende se desempeña como profesor asistente de la Cátedra de Estomatología B de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba, y es integrante del Servicio de Estomatología del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba. El odontólogo Zapata es profesor también asistente en la Facultad de Odontología, en la Cátedra de Estomatología de la Universidad Nacional de Córdoba, y es dictante de curso de posgrado en la Escuela de Posgrado de Graduados de la Facultad de Odontología, y se ha desempeñado también como ex becario del Instituto Nacional del Cáncer. Y finalmente el odontólogo Carrica se desempeña como profesor asistente en la Cátedra de Estomatología A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta conferencia, como siempre, va a ser grabada y posteriormente va a ser colocada en el repositorio de clases virtuales de la Escuela de Posgrado y en el canal de YouTube de la Escuela de Posgrado. Para mejorar la organización, le vamos a pedir a todos los que están presentes que apaguen sus micrófonos y los vamos a encender, a lo mejor en algún momento para hacer alguna actividad donde puedan intervenir. Mientras tanto, para que no hayan ruidos externos, les vamos a pedir que lo apaguen. Para aquellos que necesiten algún tipo de constancia en relación a la asistencia a esta actividad, a partir de este momento van a colocar en el chat del aula, en un mismo mensaje, en un solo mensaje, estos 3 elementos que tienen que ver con el nombre y apellido, el documento y el correo electrónico, y posteriormente se le enviará al correo la constancia de participación de esta actividad. Todas aquellas preguntas que vayan surgiendo o intervenciones las pueden ir haciendo en el chat del aula, de manera que hacia el final de la conferencia lo vamos a charlar con los disertantes para irlos resolviendo. También les avisamos que luego de la actividad se le va a enviar un formulario a su correo electrónico con una pequeña valoración de estas actividades que estamos desarrollando. La idea es mejorar el servicio de la propuesta de formación continua, por lo tanto, agradecemos mucho la colaboración en las respuestas. Y como siempre, y último, vamos a agradecer al personal de apoyo tanto técnico como administrativo, en las personas de Analía Rey, Ivana Torcibia y Tomás del Corro, cuyos aportes para la realización de estas actividades es muy importante. Bueno, y especialmente, y en esta 7ª edición de los temas que se han ido desarrollando en el marco de la campaña y penúltima, agradecemos a los 3 disertantes que generosamente han dispuesto su tiempo para compartir con nosotros. Bueno, doy la palabra entonces, va a comenzar Marcelo. Marcelo, si querés, habilitás el micrófono y comenzás a compartir la presentación, yo te voy avisando, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la presentación, bienvenidos a todos. Voy a empezar a presentar, compartir la pantalla, me avisan si se ve bien, por favor. Sí, yo te voy avisando. Bien, vamos a presentar algunos casos clínicos. A ver, Marcelo, todavía Sí. no se ve. Hay esperada que tiene un Bueno, poquito de delay. Ahí recién ahora se está avísame. viendo, así que vamos nomás. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a compartir algunos casos clínicos con ustedes que pueden ser de relevancia en nuestra práctica diaria en el consultorio.
Lo vamos a hacer junto con el doctor Allende y el doctor Carrica. El caso que yo les voy a presentar es de un paciente de sexo masculino de 25 años de edad que realiza la primera consulta en junio del año 2016. El motivo de la consulta, una mancha blanca en la lengua. Cuando empezamos a analizar la historia clínica, los antecedentes de la enfermedad actual, el paciente nos relata que la lesión la tiene desde hace 5 años, es decir, del año 2011, que comenzó como una miguita de pan, nos relataba, y que fue creciendo. Ante este crecimiento, 2 años después de iniciada la lesión, consulta con diferentes profesionales, que incluyen un odontólogo, un dermatólogo y un estomatólogo. Los diferentes profesionales fueron realizando diferentes terapéuticas para la lesión, que incluyen el uso de cremas con vitaminas sobre la lesión, la confección de una placa de relajación superior, y además le realizaron una citología exfoliativa de la zona. Cuando preguntamos sobre el resultado de la citología, el paciente nos relata que no tenía un informe escrito, sino que el informe había sido verbal, telefónico, en el cual le habían dicho que el estudio realizado había salido bien. Esto es lo que nos relata el paciente. Ante esto, ante el estudio que le había dado bien, el paciente no consulta por 3 años a ningún otro tipo de profesional. En el año 2016, en junio, es presentado por un alumno nuestro en la cátedra, ¿sí? Es un paciente sistémicamente sano, no fuma, no toma alcohol, ¿sí? Es muy nervioso, muy minucioso, muy introvertido y además es muy tímido. Y sobre todo, es muy difícil de llegar al paciente. Es un paciente rebelde. No nos hace caso en casi nada de lo que nosotros le decimos, las indicaciones. Logramos durante estos años que venimos controlándolo muy poco en cuanto al tratamiento que nosotros le indicamos. Para compartirlas o para determinar las manifestaciones clínicas de lo que nos relató el paciente, es necesario hacer un examen exhaustivo de toda la boca del paciente para poder comprender por qué el paciente tuvo esta lesión, ¿sí? Entonces yo le voy a ir mostrando toda la boca del paciente y le voy a ir marcando ciertas pautas para que tengan en cuenta. A boca cerrada vemos que las mucosas son normales, pero vemos claramente una desviación de la línea media hacia el lado izquierdo. Cuando nosotros vemos la oclusión a nivel del canino del lado izquierdo está casi de borde a borde, y en el lado derecho podemos decir que la oclusión es casi normal. Cuando analizamos la oclusión en el sector posterior, nos encontramos con un espacio interoclusal muy marcado en el sector posterior del lado derecho. Del lado izquierdo también, pero es mucho menos marcado. Cuando hicimos los modelos para analizar la oclusión del paciente, advertimos que en el lado derecho, este espacio interoclusal por lingual era mucho más marcado que por vestibular. Es decir, ya tenemos dos cosas importantes. Primero, la desviación de la línea media hacia el lado izquierdo y un espacio interoclusal por lingual mayor que por vestibular del lado derecho. Del lado izquierdo había también un espacio interoclusal, pero era mucho menos marcado. Cuando analizamos la arcada superior, las mucosas están sanas, el paladar está sano, no hay lesiones, pero nos llama mucho la atención el desgaste de los molares. Fíjense ustedes cómo las cúspides palatinas del lado derecho no existen, igual que la del lado izquierdo, desgastada por el bruxismo del paciente, la tricción. Las caras oclusales están borradas. Ahí se ve la dentina expuesta en esa zona, ¿sí? Tenemos entonces, además de todo este espacio interoclusal, todo este trauma que tiene el paciente, los elementos dentales de esta zona están filosos, ¿sí? Mucho de trauma en la zona. Cuando le pedimos al paciente que abra la boca para fotografiar la arcada inferior, nos pasó esto. Miren ustedes, la lengua en la cara dorsal está normal, no hay alteraciones. La lesión que el paciente dice tener en la lengua, en la cara dorsal, no se ve. Pero ¿qué pasa? Si prestamos atención, la lengua está en reposo, pero miren cómo
cubre la lengua en reposo las caras oclusales de los molares del lado derecho. ¿Sí? Miren el desgaste que tienen los molares, las cúspides filosas, que lo que eran las cúspides filosas, porque las cúspides ya las ha desgastado de tanta trivisión y tanto bruxismo, la dentina expuesta. Todo mucho más marcado siempre del lado derecho. Es decir, nosotros cuando veíamos, cuando analizábamos el paciente, suponíamos que la lesión estaba del lado derecho, que en esta fotografía no se ve. En este sector la lengua en reposo no nos mostraba la lesión. Las mucosas yugales, sanas. Pero mire la lengua del lado derecho, cómo cubre en reposo, cómo va cubriendo todas las caras oclusales de los molares. El borde de la lengua izquierdo, sano, no hay lesión. La cara puede ser que en algún sector haga un poco de leucoedema producto del trauma, pero no hay lesión a simple vista. Le decimos al paciente que nos saque la lengua y ahí recién comenzamos a ver la lesión, por la cual consulta el paciente. ¿Qué veo? Es una lesión blanca, ¿sí? Que se ubica en el tercio medio hacia el tercio posterior de la cara dorsal de la lengua. ¿Y por qué yo no la veía cuando estaba en reposo? Y porque esta lesión estaba en contacto con las caras oclusales de los molares, ¿sí? Es una lesión de contenido sólido, elevada, circunscripta, ¿sí? De bordes bien nítidos, y tiene un aspecto verrugoso. Cuando vemos la cara ventral, borde de la lengua, del lado donde estaba la lesión, nos encontramos con esto. La lesión no solamente abarcaba cara dorsal, sino además abarcaba borde de lengua y cara ventral de lengua. ¿Qué lesiones veo? ¿O qué estoy viendo? Una mancha blanca que abarca casi toda la cara ventral de la lengua. La mancha blanca esta es como si la mucosa estuviera despulida, nosotros la llamamos como vidrio esmerilado, que se ve. En algunos sectores esta mancha va tomando más cuerpo y parece que hace como una queratosis. Hay sectores como si fueran vegetantes, otros sectores que parecen que tuvieran una pérdida de sustancia, o finamente erosivo, o atrófico, lesiones rojas, lesiones blancas. Y acá en este sector en particular hay como una lesión distinta a todas las demás. Vemos que hay una lesión que está rodeada por un surco, que también es elevada, que tiene un puntillado en su superficie, y que sin lugar a dudas es distinto a todo esto que yo le estoy describiendo. Lo vemos a mayor aumento. Lo que le decía, la mancha blanca, esta como despulida de la mucosa, como vidrio esmerilado, la zona de queratosis, esta zona vegetante, y esta zona que está distinta a la demás. Pasamos la gasa, no se desprende. La siguiente maniobra clínica que hacemos es palpar. Ustedes imagínense que la palpación la hacen con los ojos cerrados. No están viendo la clínica. Yo voy a palpar con los ojos cerrados. El dedo va desde la cara, desde la punta de la lengua hacia el sector posterior. Y cuando voy palpando, toda esta zona es como si no tuviera distinta a esto. O sea, es todo como si fuera igual. Leve aumento de consistencia en esta zona, pero sin tanta diferencia con la zona de mucosa sana. Ahora, cuando yo voy llegando con el dedo a palpar esta zona que está distinta, se palpa distinto también. Está más duro, más fibroso, más indurado. Es decir, ahí en esa zona hay algo distinto a todo lo demás que no hay en la otra zona de lesión. ¿Qué es? Ya lo veremos. Pero digamos, en esa zona es donde yo tengo que prestar atención, mucha atención, ¿sí? Porque es una zona que está distinta, el organismo la está conteniendo. ¿Por qué el organismo hace esto, este surco, y no lo hacen todas las otras lesiones? Eso es lo que yo me tengo que preguntar siempre cuando veo este tipo de lesiones. ¿Qué hicimos con este paciente? Bueno, le solicitamos análisis de laboratorio, una radiografía panorámica, en la cual vimos que debía hacerse las extracciones de los 4 terceros molares. Se lo cita para biopsia y tomamos unos modelos para la confección de placa de protección mucosa superior e inferior. Cuando realizamos la biopsia,
Además de la biopsia, tomamos una muestra de saliva y una pequeña porción de la biopsia fue junto con la saliva para analizar la presencia del virus del HPV, el cual dio negativo. ¿Sí? Ahora, ante estas lesiones que tiene el paciente, ¿cuáles son nuestros posibles diagnósticos presuntivos? Cuando analizamos a este paciente nos surgieron varias dudas, ¿sí? A medida que iba pasando el tiempo, nos iban surgiendo varias preguntas, una de las cuales era, ¿cuál era nuestro diagnóstico presuntivo? Pusimos 4, para ir confirmando, para ir descartando estos diagnósticos. Líquen queratótico casi que lo descartamos de entrada. No hay lesión bilateral, no hay lesión típica del líquen en la zona de la lesión, casi que lo descartamos. ¿Una leucoplasia? Podría ser. Hay zonas de mancha, de queratosis, de verrugosidad, pero no hay factores, el paciente no fuma. Un carcinoma verrugoso en su estadio inicial también puede ser probable, porque en su estadio inicial el carcinoma verrugoso se ve así, blanco, rojo, zonas verrugosas, zonas vegetantes. Es poco frecuente en la lengua, pero podría ser. O un carcinoma de células escamosas, carcinoma espinocelular, donde estaba más duro, donde palpamos distinto. Quizás en esa zona puede ser que nos dé un carcinoma celular, de células escamosas. Ahora bien, la otra pregunta, o la otra duda que nos surgía, y quizás uno de los más importantes, es determinar el sitio de la toma de la biopsia. ¿Sí? Sabemos que hacer una biopsia es un paso sencillo, digamos, un acto quirúrgico sencillo, en el cual ponemos anestesia sublesional, cortamos un trozo de tejido, lo ponemos en fórmula del 10%, lo mandamos a analizar con un protocolo. Así de sencillo es hacer una biopsia. Lo más importante cuando nosotros hacemos una biopsia es determinar el sitio de la toma de la biopsia, porque podemos incurrir en algún error y no tener el diagnóstico de certeza que nosotros pensábamos. En este paciente decidimos hacer 2 tomas. Una, sin lugar a dudas, en este lugar donde el tejido estaba distinto. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que está distinto a todo lo demás en la lesión. Y lo otro que queríamos saber que era lo blanco, entonces tomamos parte de la queratosis, parte de la verrugosidad y parte de la mancha blanca. Este es un control por biopsia, sin ninguna particularidad, y cuando viene el resultado de la biopsia, tenemos los siguientes diagnósticos. Carcinoma de células escamosas diferenciado incipiente en la toma 1, que es la lesión esta que yo le vengo remarcando que es distinta a la demás. Y la 2, una leucoplasia queratótica con displasia moderada. Bien, le voy a mostrar una foto de la histología del paciente, del carcinoma. Se la voy a mostrar porque esto quizás nos ayude después a responder la siguiente pregunta del caso clínico. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en la histología del paciente de este carcinoma in situ, incipiente? Un infiltrado linfofagocitario crónico, duplicación de la capa basal, perlas córneas con atipías celulares, hiperparaqueratosis, neoformación vascular. Todo esto es lo que yo estoy viendo en la histología del paciente. ¿Para qué me sirve esto? Ya se lo respondo. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos a este paciente, no encontramos ningún factor de riesgo, o la duda nuestra era, ¿cuál era el factor de riesgo? Un paciente joven, sistémicamente sano, no fuma, no toma alcohol. ¿Cuál es el factor de riesgo que nos queda? De decir, o para este caso en particular. Y sin duda el trauma. ¿Sí? Yo le vengo marcando pautas en las fotos clínicas para que veamos todo el trauma que tenía ese paciente. Cómo la lengua en reposo asienta sobre los molares, la tricción, el trauma, la línea media desviada, todo eso son pautas que nos dan dando la razón, digamos, o la confirmación de que solamente el paciente con factor de riesgo tenía trauma. ¿Sí? Los compañeros de la otra cátedra han estudiado en forma minuciosa el rol que cumple el trauma en la formación de cáncer. Yo se los quería resumir. En la literatura mundial hablan de 2 hipótesis básicas
de por qué el trauma genera cáncer, y se lo resumí acá en este gráfico, donde dice que hay dos hipótesis. La primera dice que el trauma causa la muerte celular, que produce daño en el ADN de las células y altera factores de transcripción, lo que produce o lo que activa la carcinogénesis y se produce el cáncer. La otra, quizás, es la que más nos coincide con la histología que le acabo de mostrar del paciente. ¿Por qué? La irritación mucosa, la irritación crónica de la mucosa, es decir, el trauma crónico de la mucosa, produce una inflamación crónica, infiltrado inflamatorio crónico que vimos en la histología. Esa infiltración o esa inflamación crónica libera radicales libres. ¿Qué hace estos radicales libres? Inhiben la apoptosis, la muerte celular programada. Hay una producción descontrolada de células, que se traduce esto con la duplicación de la capa basal, ¿sí? La hiperkeratosis, donde no hay atipias celulares, angiogénesis, la neoformación vascular, que yo también le nombré en la histología, la inhibición en la reparación del ADN. Todo esto genera la carcinogénesis activa y hace que el paciente tenga un cáncer. Seguramente la segunda hipótesis es la que más concuerda, digamos, con respecto a la histología. Bien, ya tenemos nuestro diagnóstico definitivo, hicimos la biopsia, describimos las lesiones, encontramos cuál era el factor de riesgo de este paciente. El próximo paso es hacer la derivación al comité de tumores. El comité de tumores decide la extirpación quirúrgica de la lesión. Acá hay una foto de la cirugía. Un control postquirúrgico a la semana de la cirugía. Y a partir de este momento, desde que pasó la semana de la cirugía, pautamos controles periódicos del paciente, la derivación a ortodoncia, cirugía y fonoaudiología, y de esto el paciente no hizo casi nada. ¿Sí? La derivación a ortodoncia hizo una consulta, en cirugía pudieron extraerle un solo molar, y el fonoaudiólogo una consulta. Es decir, que el paciente no hizo nada por eliminar ese trauma que a nosotros tanto nos preocupa. La idea de hacer las derivaciones a distintos profesionales es para eliminar el trauma, no es para otra cosa. El paciente no lo hace. Y si viene a controles con nosotros, porque nosotros insistimos, lo llamamos, le mandamos un mensaje, venga a control. Entonces, a los 6 meses de aparecida la lesión, hicimos un control. El paciente viene con las placas de protección mucosa puestas. No sabemos si se la pone antes de ingresar al consultorio y después no la usa o realmente la usa, porque no tenemos dudas sobre que la use. ¿Sí? Control del marzo de 2017, 6 meses después de la cirugía, vimos que apareció una lesión nueva, una lesión blanca, una mancha blanca en forma de red arboriforme, ¿sí? Decidimos hacer la extirpación total, no nos queríamos quedar con la duda de qué era, de que no vaya a ser una lesión nueva. Dio una reacción liquenoide con estroma cicatrizal. Los próximos controles, los controlamos 2 o 3 veces al año a este paciente. ¿Sí? En cada vez que vienen los controles, tomamos una fotografía. A veces esta zona cicatrizal puede estar un poco más eritematosa, ¿sí? Más roja. ¿Y esto a qué se debe? Al trauma. El paciente no ha eliminado el trauma de su boca. Miren, 4 años después de que hicimos la cirugía, o 3 años después, los molares siguen igual o peor de como vino la primera vez. No logramos incentivar al paciente para que podamos eliminar ese trauma. ¿Sí? Entonces, cada vez que viene el paciente, lo que hacemos es una citología de control, una citología foliativa, raspamos la zona, ¿sí? Para ver qué células contiene, y hasta ahora, en todas las citologías que hemos hecho, que deben ser entre 4 y 5 citologías, lo único que hemos encontrado son células inflamatorias. ¿Nos quedamos tranquilos? No, porque sigue habiendo trauma. Seguramente este paciente lo vamos a tener que controlar toda su vida. Y este es un control online que le digo yo. El paciente nos mandó una foto la semana pasada, por eso se ven los dedos del paciente, para ver cómo está, y la lesión está prácticamente igual, sin cambios. Para terminar, quería destacar algunos puntos de este caso clínico.
Primero en principal, la importancia de la detección precoz del cáncer, es decir, cuando el cáncer está in situ dentro del epitelio. Que esa detección precoz hace que el tratamiento sea solamente quirúrgico. Al ser solamente quirúrgico, el paciente presenta menos complicaciones en post-tratamiento y esto se traduce en una mejor calidad de vida sin dudas. Hasta el día de hoy, el paciente tiene una vida absolutamente normal, sin ningún problema. La importancia de pautar controles periódicos. Con este paciente lo logramos, nosotros insistimos y lo logramos. Los otros dos temas importantes es seguir investigando el rol del trauma crónico en el cáncer bucal y estudiar la incidencia de cáncer bucal en pacientes jóvenes. La bibliografía mundial habla que en las últimas décadas hay una alta incidencia de pacientes jóvenes con cáncer. Hay que seguir investigando por qué se da este tipo de pacientes. Bueno, para terminar, no quería dejar de pasar por alto, de mostrar nuestro equipo de trabajo. Esta foto sin duda sintetiza lo que somos como una familia, con nuestras coincidencias y nuestras diferencias, pero todos tenemos un objetivo en común, que es lo que nos inculca nuestro jefe, la doctora López, la doctora Morerato, que la prioridad número uno, siempre, hagamos lo que hagamos, atención de docencia e investigación, son nuestros pacientes. Y como yo siempre digo, yo soy un privilegiado porque tengo la suerte de trabajar con personas a quienes admiro mucho y que dignifican nuestra profesión y además son parte de mi familia. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, con todo gusto la respondemos. Y si no, le doy paso al doctor Allende para que continúe con su presentación. Bien, muchísimas gracias, Marcelo. Vamos a dejar las preguntas que vayan haciendo, en todo caso escritas en el chat, y damos paso entonces a Adrián, si querés habilitar el micrófono y compartir la pantalla para dar continuidad. Bueno, avísame, Pablo, cualquier cosita. Voy a avisar. Y vamos. Marcelo, si querés cerrar el micrófono tuyo. El cierre. Todavía no se ve nada, Adrián, pero tiene un poquito de retraso. Avísame, Pablito, cualquier cosa. Bien, todavía no. ¿Has puesto, Adrián, compartir toda la pantalla o alguna ventana? Sí, sí. A ver, ahí lo vamos a poner de nuevo. A ver ahora. ¿Sabes qué, Adrián? Está congelada tu imagen. Avísame, Pablito, ¿ahora sí? Todavía no. Espérate. Ahora sí. Dame un segundito. Ahora sí. Sí. Ahí está. Está compartiendo. Si quieres Ahora va a poner aparecer, ¿sí? en la leyenda de abajo, pone ocultar, así no tapa las diapositivas. Sí, sí, está listo ya. Está listo. Listo. Podemos comenzar nomás. ¿Estamos listos? Bueno. Los inconvenientes siempre de una presentación. Bueno, antes que nada, para hacerlo cortito y no tomar tiempo después al caso de Andrés, que seguro es re interesante. Nada, agradecerle simplemente por estar presente, agradecerle a todos los que trabajan para hacer posible este encuentro virtual. Y de nada, contarles que estoy muy contento y feliz de alguna manera de seguir participando como todos los años en esta suerte de, no me gusta decir capacitación, sino de encuentro entre pares, donde uno muestra la experiencia diaria de algo que hace, que apasiona, como la estomatología. Bueno, vamos a presentar el caso. Les voy a contar un poquito el caso
esta es una paciente del sexo femenino, 64 años de edad, de raza blanca, y llamaba la atención la ocupación de la paciente, una paciente que era médica, es médica, mejor dicho. ¿Cuál fue el motivo de la consulta de la paciente? La paciente, cuando llega a consulta, ella dice, vengo porque tengo problemas en la encía. Bueno, empezamos a indagar un poquito acerca de los antecedentes de su enfermedad, ¿no? De su patología, por lo que venía a consulta. Y retomamos el dato, o recuperamos el dato de que esta lesión tenía aproximadamente 20 días de aparición, la lesión. Casi un mes, digamos. La paciente refería a una especie de hinchazón. Ella decía, siento como un hinchazón en la encía y el paladar. El único síntoma que ella relacionaba era la presencia de dolor. No relataba. E insistimos varias veces en esto para recabar algún otro tipo de sintomatología y no. Lo único que manifestaba la paciente era el dolor en la zona. Y ante las preguntas, ella decía, manifestaba que no había realizado ni consulta ni ningún tipo de tratamiento. Cuando empezamos a indagar acerca de los antecedentes personales, descubrimos que era una paciente diabética, medicada, no insulino dependiente, estaba controlada, era una paciente hipertensa, también medicada, tenía antecedentes había tenido queratosis actínica, relató una neumonía hacía 2 años al momento de la consulta, una cirugía bariátrica hacía 11 años, y era una paciente que de alguna manera relataba en la historia de su vida siempre el tema de la automedicación. Un dato importante. Al momento de la consulta estaba automedicada con ansiolíticos y había comenzado a tomar antibióticos justamente, entre otras cosas, por la lesión que presentaba en el paladar, en la encía. No se identificaron hábitos tóxicos y algo que ya empezó de alguna manera a mostrar algo oculto era la reticencia de la paciente ante las preguntas acerca de los hábitos sexuales que presentaba ella. Bien, esta fue la primera consulta. Acá tenemos la foto de la primera consulta, que fue en octubre del año pasado, comienzos de octubre del año pasado, y estamos viendo la lesión. Una pérdida de sustancia bastante profunda en la parte derecha del paladar duro, a la altura de los premolares, y vemos cómo esta úlcera tiene un fondo bastante limpio. En algunos sectores nomás se ve algo más manifiesta la necrobiosis y bastante bien delimitada la pérdida de sustancia, ¿no? Esta lesión se palpaba como consistente, se palpaba y el aspecto de la lesión era granulomatoso en sí. Aparte, miren en sí también cómo se ve todo el paladar, en la zona de paladar, ese eritema de alguna manera difuso. Seguimos el examen de la boca, esto es lo que la paciente le llevó a la consulta. Obviamente esta pérdida de sustancia, esta úlcera, hacía su extensión y se manifestaba ligeramente como insinuándose hacia la zona vestibular. Cuando seguimos el examen vemos que ese eritema se proyectaba y se hacía más difuso, abarcando toda la zona de paladar blando, la zona de orofaringe. Seguíamos el examen y vemos cómo el eritema también se proyecta en la zona de mucosa yugal de este lado del sector derecho, a la altura de la línea de oclusión, con distintos grados de intensidad del eritema, pero eritema claro al fin. Y entremezclado en ellos, zona de pseudomancha, una pseudomancha blanquecina. Miren ese salpicado de esa zona, de esa lesión blanca con aspecto húmedo, ¿sí? Cuando examinamos la mucosa yugal del lado izquierdo, vemos de igual manera esa pseudomancha blanquecina, entremezclada o asentando conjuntamente con ese eritema también en la zona de la línea de oclusión y más proyectado hacia arriba y hacia abajo de esa línea de oclusión con distintos grados de intensidad. Quizás esa intensidad o ese eritema más marcado en la zona por debajo de la línea de oclusión. En definitiva, lo que estoy diciendo es que ese eritema estaba de manera difusa por toda la zona de la mucosa bucal. Si bien estamos viendo surcos
bien marcados en una lengua, típico de una lengua escrotal, que se caracteriza también por la hipotrofia de las papilas, pero esa hipotrofia es más marcada, llegando hasta atrofia en algunos sectores del dorso de la lengua, como lo estamos viendo, y acompañando esos sectores que se ven como parchecitos de un eritema. Eritema que se encontraba claramente marcado también en los bordes de la lengua. Y, como siempre les digo, de ese salpicado, ese puntillado blanquecino de pseudomancha, esa pseudomembrana también en el borde tanto derecho como el borde izquierdo, entremezclada con las zonas eritematosas. Esa pseudomancha que se retiraba en parte. Obviamente no estamos hablando de otra cosa más que de una candidiasis agregada, como una infección agregada a la patología por la cual la paciente acudió a consulta. Esta foto simplemente lo que está haciendo es recordar la foto inicial para que recordemos cómo lo que trajo a la paciente a consulta estomatológica. Y nos planteamos distintos diagnósticos presuntivos. A ver, yo ese día recuerdo claramente que estaba viendo otro paciente y el doctor Marcelo Zapata, que dio una excelente presentación, entre paréntesis, antes que yo, estaba viendo la paciente que yo estoy presentando hoy. Y entre medio me logré asomar así para ver qué patología tenía la paciente, que es lo que ustedes están viendo, por lo cual vino a consulta, y la verdad me asustó bastante. Alcancé a escuchar que la paciente decía esto de que la lesión tenía un poco más de 20 días, alrededor de un mes, decía la paciente. Y me asustó, porque lo primero que pensé fue en un linfoma. Se plantearon nuestros diagnósticos presuntivos como una micosis profunda. Quizás fueron los dos más fuertes diagnósticos al comienzo, pero se plantearon otros posibles diagnósticos en otra medida ya, por quizás no tan presentes por la frecuencia con la que se presentan. Al ser patologías no tan frecuentes, se dejaron como en un segundo plano, como fueron la cielometaplasia necrotizante y el carcinoma de células escamosas. Bien, entablamos nuestra conducta clínica. La paciente vino el 8 de octubre del 2019. Inicialmente lo primero que se pensó fue pedir los análisis de rutina. Eso rápidamente, para no perder el objetivo principal. El objetivo principal es hacer la biopsia. Yo cuando veo una lesión, y como le estoy diciendo, si a mí me asustó, como muchos de la cátedra, y estamos en estos principales diagnósticos que le estoy nombrando, tenemos que descartar algo básico, la benignidad o la malignidad de la lesión. Por eso la solicitud de análisis de rutina y se indicó tratamiento con fluconazol para que iniciara este tratamiento, pero después de la biopsia. Y se hizo la solicitud de radiografía panorámica, de ortopantomografía, a los fines de establecer el compromiso dentario, la posible alteración a nivel óseo y demás, propio de cuando estamos viendo una patología o una lesión en paladar. 2 días después se realiza la biopsia, que es una biopsia incisional, y se obtiene el material, el cual se divide en dos. Parte del material se lo fija en fórmula el 10% y se lo envía a anatomía patológica. Y parte del material se hace un estudio en fresco, se manda el material en fresco a micología. Ambos estudios, la parte de micología y de anatomía patológica, al Hospital Rawson, que como dijimos, yo formaba parte del servicio de estomatología de dicho hospital, entonces se envía la muestra a estos dos servicios. Y la paciente, posterior a la biopsia, inicia el tratamiento con fluconazol 100 miligramos, o esa era la indicación. Y buches con nistatina, por esta infección sobreagregada a la patología. Trae la radiografía panorámica, la cual no presenta un cambio evidente. Una semana después del tratamiento de hecha la biopsia y de tratamiento con antimicóticos, tanto por vía sistémica como por vía local, se observa cómo se han limpiado la zona, ¿no? Miren cómo el sector anatómico, toda la mucosa yucal ya está libre de eritema o de esa pseudomembrana blanquecina que veíamos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del paciente. Quizás hay un eritema muy leve, muy difuso en la parte más inferior de la mucosa yugal del tercio posterior, pero claramente se ve la mejoría. Esta mejoría es notoria en todos los sectores anatómicos. Si bien
estamos viendo la hipotrofia en el dorso de lengua de las papilas filiformes, el eritema que está presente es mucho menos manifiesto, digamos. Se ve mejoría en la zona, y ese eritema es imperceptible, ya no está presente en los bordes de la lengua, ni el eritema ni la pseudomancha de esta candidiasis que estamos viendo agregada. Bien, inclusive la misma lesión del paladar nota y manifiesta y muestra una mejoría. Miren el eritema, cómo se hace menos notorio, e inclusive la lesión, si bien sigue siendo una pérdida de sustancia profunda, miren cómo los bordes se están cambiando, miren cómo la lesión hasta pareciera más limpia, menos profunda, para decirlo de alguna manera. Y para que fuera significativo lo que estoy mostrando, puse la foto inicial para que ustedes puedan comparar. Se indicó a la paciente que continuara el tratamiento antifúngico y se citó al servicio de estomatología del Hospital Rawson, ¿sí? A los fines de poder ampliar nuestro panorama de atención en cuanto a los posibles diagnósticos. Bien, en el Hospital Rawson, unos días después de la primera consulta, digamos, esto ya llevaba aproximadamente 2 semanas, un poquito más de 2 semanas de la primera consulta. En el Hospital Rawson se le solicitaron análisis como fueron test de ELISA, serología para hepatitis B, C y sífilis, y recuento de linfocitos CD4. ¿Cuáles fueron los informes? Los informes fueron, mediante el método SEMIA, se dio que era positivo para VIH. Frente a este método directamente se solicitó la carga viral, por lo cual por PCR se indicó que la paciente tenía más de 12.000 copias por mililitro, y ante el recuento de CD4 se mostró que tenía 82 CD4 por milímetro cúbico de sangre. Recordemos la importancia de los CD4, fundamental en esta patología. Yo entiendo que uno tiende a mirar esto de la carga viral rápidamente, pero lo verdaderamente importante, lo verdaderamente manifiesto, lo que va a guiar el comportamiento de esta paciente y las posibles patologías que ella tenga, es su recuento de linfocitos CD4, es decir, cómo está inmunológicamente. Cuando los valores normales de CD4 son arriba de 500, entre 500 y vamos a decir 1800, 2000 CD4 por milímetro cúbico de sangre, esta paciente presentaba 82 CD4. Es decir, presentaba una cuantificación por debajo de 200 CD4, lo que está mostrando claramente una manifestación ya de su enfermedad, digamos. Ella ya presentaba claramente manifestaciones de su VIH. La BDRL que le solicitamos era reactiva en 2 DILs, por lo cual se le pidió una prueba treponémica como la quimioluminiscencia, la cual dio reactiva. No dieron reactivas las pruebas de sífilis y hepatitis B. Bien, acá están un poquito los resultados simplemente para mostrar. Era positiva al VIH, acá está la cuantificación por PCR de la carga viral. Lo único que estoy mostrando acá es que un tiempito después, aproximadamente casi 2 semanas después, miren cómo se dispara la carga viral, cómo se produce una multiplicación masiva del virus, ¿no? Rápidamente. Sin embargo, lo que, les vuelvo a repetir, lo que siempre importa o rige prácticamente el comportamiento en un paciente VIH es el recuento de CD4, que era de 82 CD4 por milímetro cúbico de sangre. Acá está el resultado de la sífilis, la BDRL reactiva en 2 DILs, y se confirma con una prueba de quimioluminiscencia, que es la prueba treponémica. Como se supone que es una sífilis vieja, en la cual la paciente no muestra manifestación y hay duda en cuánto la ha tenido y demás, se indicó, en este caso, 3 dosis de penicilina, ¿sí? Como tratamiento conjuntamente. Acá está el resultado histopatológico, que lo único que está mostrando, es decir, dice una mucosa oral con un lecho ulceroso con una reacción granulomatosa. Eso fue a la tinción de mactocilina y eosina, por lo cual se hacen estudios complementarios, se hacen técnicas complementarias de coloración y con técnica de PAS muestra que hay estructuras intracelulares compatibles con histoplasma. Es decir, se trataba
de una histoplasmosis, la lesión por la cual la paciente consultó que estaba, lesión que estaba en paladar. No está acá el resultado micológico, ¿sí? La micología, el cultivo de esta paciente dio negativo, ¿sí? Hay distintas explicaciones por qué dio negativo el cultivo. Podemos suponer que en el trozo de tejido, el inóculo, el histoplasma, no estaba en una proporción suficiente. Es muy difícil de cultivar el histoplasma, no es un hongo que cultive fácilmente, no es un hongo que cultive en poco tiempo, demora mucho tiempo, es difícil de que cultive, sin mencionar de que es algo confuso, y a mí me es confuso hasta el día de hoy si la paciente comenzó bien el tratamiento con fluconazol posterior a la biopsia y no con anterioridad, lo cual podría también haber influenciado o inhibido el hongo para que cultive. Pero bueno, el resultado histopatológico indicaba que era una histoplasmosis. Por lo tanto, días después, un infectólogo del hospital solicita radiografía de tórax, indica el tratamiento con itraconazol, estamos hablando de tratamiento por vía sistémica, y por otro lado, continuamos nosotros con el seguimiento estomatológico y con los controles. Miren acá la foto más superior. Estamos a 4 días de tratamiento y ya es increíble el cambio que estamos viendo. La lesión es profunda, sigue siendo una pérdida de sustancia, una úlcera profunda. Pero miren cómo se empieza a ver el intento de cicatrización de la lesión, los bordes se hacen menos consistentes, menos granulomatosos, ¿sí? Miren, 18 días después o posteriores al tratamiento, cómo ya la lesión ha cerrado casi en forma completa, haciendo una restitución completa del tejido. Bien, hablando un poquito ahora acerca de la patología. Recordemos que el histoplasma habita en el suelo de zonas subtropicales y húmedas, ¿sí? En ambientes con alta concentración de urea, excretas de aves y murciélagos. En Argentina es endémica la zona o la región del centro, del este y del noreste. Este palabrería es simplemente para decir que Córdoba es zona endémica, ¿sí? Y cualquier situación en un paciente que habite en Córdoba que haga que disminuya su inmunidad, que comprometa su inmunidad, cualquier patología, cualquier situación como el SIDA, las leucemias, tratamiento con inmunosupresores o cualquier situación que inmunodeprima al paciente, actúa como un factor de riesgo, haciendo que si ese paciente está infectado con el histoplasma, haga manifestación de su patología y manifieste la histoplasmosis. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta patología? Obviamente con la anatomía patológica, como les mostré, pero también llegamos al diagnóstico a través de la micología. A través de la micología, lo óptimo es la biopsia incisional, parte del tejido, como lo hicimos, enviándolo como material en fresco, ¿sí? Para esta biopsia incisional tengamos en cuenta, porque la pregunta que primero puede surgir es decir, sí, pero ¿cuánto tiempo tengo para manejar esta biopsia incisional? Porque tengo que buscar un micólogo que me haga el estudio. Bueno, esta biopsia incisional, yo al material en fresco lo puedo mantener en solución fisiológica o agua destilada estéril. Lo puedo mantener como apenas cubriendo la lesión y refrigerándolo en la heladera. No hace falta que esté frisado el material, pero sí refrigerado. Hasta 48 horas lo puedo mantener. 48 horas, no más de 72 horas, y la finalidad que tiene que lo tenga refrigerado es para evitar la proliferación de otros microorganismos. No tiene nada que ver con mantener el hongo, sino simplemente es para evitar la proliferación de bacterias, por ejemplo, y que me interfieran en el cultivo del hongo. Puedo hacer un examen directo. El examen directo hago haciendo como una especie de citología foliativa, es una citología foliativa en la lesión, la pongo en un vidrio y la mando a analizar en fresco. Y en eso ya no tengo tiempo de mantenerlo, porque se me seca el material en el vidrio y puede permanecer días sin ningún problema, varios días. 5 días, 10 días, no hay problema para mantener ese material en fresco. Pero no se le puede hacer ese examen directo en fresco, no se le puede hacer cultivo, que sí se puede hacer si yo mando material de la biopsia. Otros métodos de diagnóstico son el hemocultivo por lisis, que no hace otra cosa que detectar el microorganismo en sangre. Eso va a determinar si es una histoplasmosis
un tipo especial de histoplasmosis que ya se ha generalizado, o puede ser una inmunodifusión, que es el estudio serológico donde identifico y cuantifico el tipo de inmunoglobulinas generadas por el hongo. Bien. La histoplasmosis es una infección oportunista causada por un hongo, que es el Histoplasma capsulatum. El histoplasma infecta los pulmones y produce síntomas que son similares a los de la influenza o la neumonía. En personas con el sistema inmune debilitado, dañado, puede encontrar una forma muy grave que es la histoplasmosis diseminada. Sale del pulmón y se disemina afectando otros órganos, además de los pulmones. Esto es algo establecido por la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, en septiembre del 2019, donde estableció diferentes tipos de patologías. Bueno, yo obviamente plasmé nada más que la histoplasmosis, y en este informe muestra todas las patologías relacionadas a la infección por VIH. Algunos datos sobre el VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Se ha cobrado ya casi 33 millones de vidas. Se estima que a finales del 2019 había 38 millones de personas en el mundo infectadas con VIH. El VIH se puede diagnosticar mediante pruebas de diagnóstico rápido, que pueden proporcionar resultados en el mismo día, facilitando la atención a nivel público, facilitando el abordaje de estos pacientes con tratamientos antirretrovirales, como lo dice en el punto que sigue, que permiten tener controlado al virus. Tengamos en cuenta que a finales del año 2019, se estima que el 81% de las personas con VIH conocían su estado serológico. El 67% del total estaba en tratamiento antirretroviral y el 59% del total había logrado negativizar la patología, suprimir el virus. Bien, ¿qué sucede en la Argentina, en nuestro país? Unas 139 millones de personas viven con el VIH. De estas 139 millones de personas, el 17% de las personas no saben que son VIH. De la tasa general, cada 100.000 habitantes, se ha mantenido estable esta tasa general. Y ha disminuido levemente en los últimos 3 años, pero en general podríamos decir que hay 5.800 reportes de nuevos casos diagnosticados por año. Podemos decir también que el 43% de las mujeres diagnosticadas durante los últimos 3 años habían completado o superado el nivel medio. Este es un dato muy importante, porque esto vemos que se repite en las diferentes infecciones de transmisión sexual. La accesibilidad o el presentar niveles completos de estudio, es decir, secundario, nivel medio completo, y terciario, universitario incompleto, ¿sí? Hay 2 variables que son fundamentales para poder evaluar la accesibilidad de las personas a la atención por esta patología, la accesibilidad a poder realizarse los test de VIH y su consecuente atención. Las variables que son fundamentales son el estado clínico, el estadio clínico, la presencia o no de patología y el recuento CD4. Dicho de otra manera, un diagnóstico tardío habla de la presencia de un evento clínico, un evento definidor de VIH, como es el caso que vimos, una histoplasmosis, y un recuento CD4 menor a 200. Eso ya habla de un diagnóstico tardío. Deberíamos tratar de evitar esto del diagnóstico tardío. Un dato importante es el último: la proporción de diagnósticos tardíos aumenta con la edad de las personas. Prestemos atención a este dato. El 55% de las mujeres de 55 a 64 años, el 55% de estas mujeres fue diagnosticada tardíamente en los últimos 2 años. No en los últimos 2 años, pero en el periodo bienio de 2017-2018. Todos estos datos son obtenidos del boletín oficial de la Nación de VIH hasta diciembre del año pasado. Bueno, han visto que he dado muchos datos al último, y siempre he hablado primero de la importancia esta de ver en
en la patología si hay benignidad o si hay malignidad. Después, establecida de que no es una patología maligna, pero sí una patología con un comportamiento especial en un paciente especial, comencé a hablar de inmunosupresión, de VIH, como era esta paciente. He hecho una mezcolanza de cosas de alguna manera. Es decir, es muy importante cómo nosotros vemos, porque todos vemos distintos tipos de cosas. Están las personas que ahora mismo están viendo esta imagen y me dicen, no, son árboles que tienen manzanas. Pero también está el que me va a decir, no, estoy viendo un rostro en el centro de la imagen. Y está el que me dice, no, estoy viendo un señor que está leyendo un libro apoyado sobre un árbol. Es decir, la perspectiva que tenemos todos de la patología, del paciente, mejor dicho, con una lesión, es distinta. Pero siempre tenemos que hacer el esfuerzo de poder ampliar nuestra mente a las distintas posibilidades y las distintas cosas o modos de comportamiento frente a una determinada lesión para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Dicho otras palabras, miren a la izquierda, la imagen que está a la izquierda es la paciente justamente que presenté. Recordemos la lesión que tenía y lo que yo les dije. Vi la lesión esta y a mí me asustó al comienzo. Sin tener ningún dato y sin escuchar nada, escuché que era una lesión de 1 mes de evolución aproximadamente y a mí me asustó. ¿Sí? Y sin embargo terminó siendo una histoplasmosis, una patología que tiene su importancia, que ha sido importante diagnosticarla porque trajo aparejado el poder diagnosticar un VIH. Pero miren la patología que está a su derecha, la imagen hacia su derecha. Este paciente lo vi aproximadamente 3 o 4 meses después, es decir, que lo vi durante el año que estamos cursando, sobre el 2020, a comienzos del 2020. Y cuando vi esta patología, dije, un paciente de 38 años de edad, con esta lesión, dolorosa, pero poco dolorosa, y sin embargo, frente a esta lesión, este paciente no estaba inmunodeprimido. Y sin embargo, por las características de la lesión, un paciente que había cursado con febrícula, presentaba esta lesión que le era algo dolorosa, febrícula, malestar general. Insistí reiteradas veces en que se tratara de llegar al diagnóstico de histoplasmosis, inclusive, como les digo, haciendo distintas tinciones. Porque quería llegar al diagnóstico de histoplasmosis, ¿sí? Me recordaba justamente el caso que había visto meses atrás. No quería que me asustara este paciente, y sin embargo terminó siendo un linfoma NK, un natural killer, ¿sí? Este paciente falleció a los días por una falla multiorgánica que hizo. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? ¿Cuál es la importancia de todo lo que estoy diciendo? La importancia de recabar la mayor cantidad de datos que podamos, es decir, los antecedentes de este paciente, la historia de este paciente, poder hacer la inspección, la palpación, si es posible. Recordemos hoy, si tengo la posibilidad de la inspección, la palpación en vivo y en directo, que es lo óptimo, genial. Si existe algo fantástico como la telemedicina en el día de hoy, y si algún colega puede hacer uso, pedirme la ayuda, o a quien sea de mis colegas que hacemos estomatología, que tenemos un poquito más de experiencia en esto, fantástico. Pero la idea es sumar la mayor cantidad de datos posibles, poder establecer la mayor cantidad de métodos complementarios necesarios, como son la histopatología. Bien, pero si lo creo necesario, aparte de la histopatología, establecer también la micología como método de diagnóstico complementario para que me ayude, la inmunología inclusive. Es decir, estomatología no es otra cosa que poder sumar datos. Es decir, que si al paciente que estoy viendo, si a la foto que estoy mandando a algún colega para que me dé una mano, le puedo sumar la mayor cantidad de datos posibles en cuanto a los antecedentes que ese paciente presenta, o en cuanto a la inspección, palpación que yo pude obtener, o recabar, o preguntar, o lo que fuera, si puedo adosar a esa imagen, excelente, excelente, mucho más. Es decir, en otras palabras, es importantísimo el poder ampliar nuestra visión.
Es importantísimo poder ver las cosas de distinta óptica, poder llegar a distintos puertos en cuanto a las distintas visiones que podemos dar. Si no ampliamos nuestro panorama de cómo vemos las cosas y los resultados, muy probablemente no sean buenos. Es decir, hay que ver las cosas de distinta óptica. Bueno, nada más. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Si querés dejar de compartir. Abrimos entonces la... Perfecto. Bien. Abrimos la posibilidad de hacer algún tipo de intervención, en alguna pregunta en el chat del aula, o si quieren, hacer alguna pregunta. Quedan los 3 disertantes entonces a disposición de todo el grupo. Ha sido muy claro, por lo visto, la presentación de las situaciones clínicas. Así que, ¿hay alguna pregunta? Damos un tiempito. Bueno, son saludos, felicitaciones, como se han ido repitiendo durante el transcurso de la disertación. Bien, bueno, si no hay preguntas, los invitamos especialmente a la última jornada de esta 7ª campaña de prevención del cáncer, que va a ser dentro de 15 días, más precisamente el día 30 de noviembre, como siempre, 19:30, va a ser la última presentación. Así que bueno, agradecemos, como decía, la predisposición y la deferencia de los 3 dictantes, y los invitamos entonces a las próximas actividades. Si quieren cerrar, Adrián, Andrés o Marce, la cuestión, ya queda a ustedes. Sí. No, digo si quieren cerrar, Adri, si quieren cerrar. Falta la presentación de Andrés. Pablo. No, ¿Hay es que tiempo? me he confundido, perdón, Andrés. Habilitado. No hay drama, no hay drama. ¿Te has distraído, Pablo? Sí, estaba... Sí, ¿Hay claro, tiempo? claro. ¿Hay tiempo? Porque mis compañeros Perdón, Andrés, perdón. Presenté directamente. Bueno, ya. Menos mal que me has dicho. Claro, ya estaba despidiendo, digo, no, todavía no dije nada. Claro. Y que habíamos hecho la prueba y todo, así que tranquilo. Claro. ¿Viste? Esto es fin de año. Decime, Pablo, si ahí se ve. Ahí se está viendo. Perfecto, Andrés, se ve bárbaro, así que te escuchamos. Bueno, voy a tener que ir rapidito porque este es un caso, es largo. Tiene 2 años de seguimiento. Es un caso de mi consultorio que me impactó mucho este caso. Y que gracias a mi padre, Carrica Victoriano, gracias a la cátedra A y a la cátedra B de estomatología, ambas cátedras colaboraron mucho en poder ayudarme en este caso, aunque no tuvo un muy buen final, pero bueno, fue una gran ayuda. Es un trabajo conjunto, y también es considerado como mi familia, así decirlo, ambas cátedras. Y bueno, resaltar también que es muy importante la telemedicina o la teleodontología, si uno quiere llamarla, porque gracias a estos métodos más avanzados, por así decirlo, se puede ir más rápido en el tratamiento, más rápido en el diagnóstico. Entonces, en este caso ayudó mucho, fue un paciente derivado de La Rioja por un colega, que al mostrarme las fotos, al poder dialogar con este colega, el caso, a los 2 días de que él a los 5 días de que él lo derive, ya estaba acá. Y es un paciente que no se pierde, un paciente que al yo informarle que era un caso muy importante, rápidamente vino a Córdoba. Bueno, voy a ir rápido, este es un caso clínico. Algunos datos importantes: un paciente de sexo masculino, de 63 años de edad, de estado civil casado, felizmente casado, él decía, de raza blanca, nacionalidad argentino, de residencia en La Rioja capital, resalto que toda su vida vive en La Rioja capital, y de ocupación actual es docente universitario. El motivo de la consulta: dolor a nivel del cachete
del lado derecho, en la parte de adentro. Eso es lo que relata el paciente. Lo primero que hace fue este caso, su primer consulta fue en agosto del año 2017, que fue a su médico de cabecera, un especialista en ORL. Fue esto un mes aproximadamente antes de concurrir a mi consultorio, por el dolor de la mucosa yugal. El doctor, el ORL, al no lograr llegar a un diagnóstico presuntivo, decide medicar con un complejo vitamínico, el Tambinil A, 50.000 unidades internacionales, un comprimido durante 15 días, y la del Tizona de gotas, un antiinflamatorio que le decía que ponga unas gotas en agua y haga baños en la boca para disminuir la inflamación. Y eso no hubo ninguna modificación. Entonces se le ocurre ir a su odontólogo de cabecera, este colega mío riojano, que me lo deriva. Y viene a mi consultorio privado. Lo primero que hago en este caso es, lo que hago completa siempre ser preciso en la historia clínica, paso a paso completo, y la firma de consentimiento informado. Como antecedentes personales, lo más importante que puedo destacar, que había un muy buen estado de salud general, que había una dieta completa y equilibrada, él decía rica en frutas y verduras, era un tipo muy culto, muy leído. Hacía actividad física 2 veces a la semana, una persona muy sana, el índice de masa corporal 22 dentro de los estados estándares de normalidad. Tenía una hipertensión controlada, que él decía que era generalmente por a nivel de ansiedad, a nivel anímico, era una persona un poco nerviosa, entonces en los momentos en que estaba con un poquito de estrés, le subía la presión y tenía que estar medicado. Y vuelvo a resaltar, tenía alteraciones emocionales. Relata ser un paciente muy ansioso, y decía que él, como todo docente universitario, eso hay que tenerlo en cuenta. Como hábitos y costumbres, no fuma, ni lo había hecho nunca, y no vive, ni ha vivido con un fumador. Pero después, hablando bien en fin, ¿no? Uno debe preguntar en detalle siempre. Aproximadamente él contó que fumó en una determinada edad, en la adolescencia, y sacamos un porcentaje de unos 3.800 cigarrillos aproximadamente fumados, una dosis muy baja, muy baja. No consumía alcohol habitualmente, salvo raras ocasiones, en algunas fiestas, en algunos eventos, pero muy raras ocasiones. No tomaba mates tampoco, salvo raras ocasiones, dice, acompañando a su mujer, a su esposa, dice, cada 15 días aproximadamente, con agua tibia. Como antecedentes heredofamiliares o hereditarios, había un tío directo con cáncer de páncreas, el cual fallece de esa patología. Y al examen clínico, ¿qué vemos? Fue difícil sacar la fotografía, por eso no es tan detallada. Costaba hacer reversión o separar la mucosa yugal para poder acceder con la cámara. Había como una fibrosis intersticial que no me permitía separar bien la mucosa yugal. Yo hablaba de una patología crónica. Y vamos a ver múltiples lesiones en toda la extensión de mucosa yugal. En el tercio póstero inferior se observa una lesión, ahí la vamos a ver, una pérdida de sustancia, de bordes elevados, es difícil poder verla, que sangraba espontáneamente. Los bordes estaban como elevados y como vertidos de un fondo necrobiótico o necrótico en algunos sectores, muy dolorosa. El paciente relataba que tenía mucho dolor. Y esa lesión asentaba o había un eritema de base. Y vemos que estaba próxima a una corona metálica, una restauración del elemento 47, que estaba en mal estado, como uno palpa. El borde de esa corona, había un borde como mal confeccionado, bien filoso, que constantemente rozaba la lesión. Es muy importante hacer un análisis anatomofuncional, ver la boca en funcionamiento y ver el roce y las posibles restauraciones que puedan producir daños en los tejidos. También vemos que es metálica, que había mucho galvanismo, que es el pasaje de electrones metálicos, esa corriente eléctrica continua que pasa un metal en un medio líquido al tejido, que también produce un leve daño y ayuda o colabora con la irritación mecánica crónica.
coronas en mal estado. Si observamos más arriba, vamos a ver lesiones blancas de distinto espesor o grosor, una mancha blanca, brillante, y en el sector más anterior ya la mancha toma más cuerpo y se hace una queratosis, bien evidenciable a la palpación. La consistencia de estas lesiones es una consistencia aumentada. En cambio, la consistencia de los bordes y la base de esta úlcera era bien aumentada, daba la duda de una consistencia indurada o una consistencia fibrosa. Es difícil diferenciar una y otra, uno lo dice y es muy teórico eso. Y en el sector más antero superior de la mucosa yugal vamos a ver una lesión con otras características, más una úlcera vegetante, una lesión úlcera vegetante, que estaba como salpicada, o tenía estas pequeñas manchitas blancas, como si fueran clavijas córneas, que uno al pasar la gasa no se desprende. Había un gran eritema de base, también dolorosa la lesión. Es como que todas las lesiones se extendían en casi toda la mucosa yugal, que tenían ciertas diferencias una lesión de la otra. Ahí vemos una imagen de la misma lesión. Y más en el sector superior, a nivel de los elementos, del elemento 14 y 15, vamos a ver una lesión también, una lesión elevada, dura la palpación, blanquecina, cuando uno palpa la base y los bordes, se nota que es un aumento de consistencia, daba la idea de algo fibroso, algo indurado, era difícil notar la diferencia. Vemos también que hay restauraciones con amalgamas, que hay galvanismo, que hay un poquito de bruxismo, como el que se expone la dentina. Paciente que tenía bruxismo y relataba usar placa de relajación. Y el otro lado de la mucosa, eran simplemente todas las lesiones abarcaban la mucosa yugal del lado derecho en toda su extensión. Del lado izquierdo no había nada. Hacemos el odontograma, siempre tenemos registro y dibujarlo. Al hacer palpación, que es muy importante hacer la palpación en todas estas lesiones, vemos que, o percibimos que hay una adenopatía yugulocarotidia móvil, dura e indolora, del mismo lado que las lesiones. Era la única adenopatía que encontré. Cuando empiezo a pensar en los posibles diagnósticos, el diagnóstico más importante que tenía y que siempre hay que dudar es el carcinoma bucal de células escamosas, espinosas. Pero resultaba raro que sean 3 lesiones que tenían sus diferencias unas de otras, rodeadas por tejido aparentemente sano en algunos sectores, como 3 lesiones separadas, es decir, un carcinoma, 3 carcinomas independientes, era como que daba a dudar. Pensé en la cancerización de campo, que es lo que decía mi padre. Me dice que hay que pensar en la cancerización de campo, que es cuando abarca todo un sector topográfico, y puede dar múltiples lesiones o una extensión de una misma lesión. Después pensé también en una histoplasmosis, que es uno de los diagnósticos que hay que tener en cuenta como alternativos del carcinoma espinocelular. Pero el paciente vivió toda la vida en La Rioja, que La Rioja no es una zona endémica. No tenía ninguna lesión pulmonar, que es principal, generalmente principalmente afecta el pulmón. No había un mal estado general, sino que el paciente era atlético, estaba perfecto. Entonces daba la duda de pensar en una histoplasmosis. Una paracoccidioidomicosis también, pero no es zona endémica, es más la zona del norte de la Argentina, o Brasil, zonas endémicas, húmedas. Tampoco el paciente había estado en contacto, que en las 2 micosis profundas es importante tener en cuenta, con aves de corral, o el trabajo con la tierra. Era un docente universitario que estaba mucho tiempo al frente de la computadora en su casa. O sea que el diagnóstico presuntivo era más para un carcinoma bucal de células espinosas. Bueno, realizo biopsia de los 3 sectores más representativos, tanto a la inspección como a la palpación. Elijo siempre el sector con la inspección y ayudándome la palpación, y ahora hay técnicas colorimétricas, uso el azul de toluidina, que se llama así biopsia guiada, que al usar una coloración me guía hacia donde hay mayor actividad en las lesiones con sospecha de un carcinoma,
para poder guiarme en hacer la biopsia, por así decirlo. Tomé del borde, el tejido sano y el borde de la úlcera, tomé también de esta lesión vegetante, úlcero vegetante, otra biopsia, y de la lesión superior, también una lesión úlcero vegetante. El resultado dio, no me puedo explayar tanto en poderme leer todo el resultado, pero dio un carcinoma de células escamosas invasor de tipo diferenciado, que eso uno lo deja más tranquilo, tipo diferenciado. Se realiza la derivación, lo primero que hago es la derivación al comité de tumores del hospital italiano, que lo hago el mismo día del resultado de la biopsia. Una vez que tengo el resultado, ahí nomás hay que actuar muy rápido. Y hago lo que se llama la preparación de la cavidad bucal, realizo las extracciones de los elementos 44, 45, 46, 47, todos esos elementos que estaban en las coronas, esas de porcelana y corona metálica, disminuyendo la irritación mecánica crónica, y preparando para el tratamiento posterior. Siempre uno tiene que preparar la cavidad bucal. Y la derivación a la cátedra de periodoncia, donde se realiza destartaje y enseñanza de técnica de higiene bucal, mejorar la higiene, porque había un poquito de placa bacteriana. Y aunque era un tipo muy meticuloso en su limpieza, en su cuidado, en su salud. Bueno, el comité de tumores del hospital italiano decide realizar como protocolo de tratamiento una cirugía, quimioterapia y radioterapia. En la radioterapia se hace en el Instituto Privado de Radioterapia en el Zunino, son 25 sesiones de frecuencia modulada, es el tratamiento que se decidió. Se hacen 2 cirugías, la primera cirugía fue aproximadamente a los 3 meses de que empezó con los síntomas, un poquito menos de 3 meses. Y la segunda cirugía fue un mes después, en donde se pone un injerto, se hizo un injerto tomado del antebrazo y se coloca en la zona del lecho quirúrgico. Ahora lo vamos a ver. Y se realiza un control, vamos a ver la foto de control, a los 7 días después. La pieza quirúrgica, después de la cirugía, dio carcinoma epidermoide bien queratinizado, bien diferenciado. Primer control, vamos a ver que se le hizo vaciamiento ganglionar al paciente. Ahí se ve, es difícil mostrar bien el caso porque el paciente estaba muy dolorido, había disminución del flujo salival por la quimioterapia y la radioterapia. Vamos a ver que está el injerto, esas vellosidades son los vellos de la piel del antebrazo que se hizo para cubrir el lecho quirúrgico. Vamos a ver el hecho donde hice las extracciones. Vamos a ver la lengua. Vamos a ver que hay mucha saburra, había mucha placa bacteriana, al paciente le dolía mucho higienizarse. Y la candidiasis oportunista que aprovecha la disminución en la respuesta del paciente frente a semejante agresión que es el tratamiento, que aprovecha. Se hacen las curación y descontaminación, se hacen lavajes con iodopovidona en partes iguales, en agua, para descontaminar y eliminar la placa bacteriana y también un poquito la candidiasis, que es un oportunista que aprovechaba, albocrecil diluido también para descontaminar las lesiones, la clorexidina 012 y el agua oxigenada. Esos son los lavajes que se le indican al paciente. Y se confeccionan placas mucoprotectoras, tanto en el maxilar superior como en el inferior. Y lo que hace es evita el roce de la zona afectada con las piezas dentarias que le quedaban al paciente, disminuye la irritación mecánica crónica. Otras indicaciones, pero estas para que se las realice en su casa, baños o lavajes a la mañana. Lo primero eran lavajes con manzanilla en flor y nistatina. Nistatina es un antimicótico, disminuye la candidiasis, y la manzanilla como un antiinflamatorio, que ayuda, disminuye un poco la inflamación y descontamina un poco también la lesión. Al mediodía se le daba clorexidina, al 0,12%, nistatina también, y a la tarde solamente manzanilla y bueno, nistatina, se repetía el mismo tratamiento. Siempre el cepillado, siempre el lavaje con albocrecil, con nistatina, y controles periódicos. Hicimos varios controles, el paciente siguiéndolo constantemente en mi consultorio y en el consultorio externo de la cátedra.
Bueno, indicaciones generales que le recomiendo al paciente. Apoyatura psicológica, porque entró en un cuadro depresivo, sobre que era una persona muy ansiosa, entró en un cuadro depresivo terrible. Y lo deriva a un nutricionista para mejorar la calidad y la cantidad de los alimentos, porque después de la quimioterapia y la radioterapia había bajado aproximadamente 40 kilos, donde el nutricionista le indica ensure y un montón de dietas para mejorar la calidad de los alimentos y la cantidad, que recupere el peso perdido. Estudios complementarios que le pido, le hice una muestra, una citología para HPV, eso se pidió, y para estudios genéticos, que al último lo voy a contar, que se hizo antes de la quimioterapia y la radioterapia. Esta es la tomografía axial computada, donde no logramos ver, seleccioné algunos cortes, pero no logro ver daño óseo. Ahí se ve que faltan las piezas dentales que se le hicieron las extracciones, pero no se ve nada importante. Se hace otro control, aproximadamente 2 meses después del último control, y viene y concurre al consultorio. Vamos a ver que este es el injerto. Ella sufrió su metaplasia, perdió las vellosidades. Y vemos que ahí la lesión vuelve a repetir el mismo tipo de lesión. Lesiones úlceros vegetantes, duras a la palpación o indurado. En toda su extensión, en el borde del colgajo, y al palpar a través del colgajo también se percibían lesiones en profundidad. Ahí tiene otra imagen de lo mismo. Bueno, se deriva al servicio para hacer otra biopsia más. Elijo 2 sectores para hacer la biopsia, vuelvo a hacer biopsia de los 2 sectores, más importante, guiándome de la palpación. Y también, resultado, carcinoma de células escamosas, invasor de tipo diferenciado. Vuelve a hacer el mismo tipo de lesiones. Frente a todo lo que hacían y al seguimiento, volví el paciente con las mismas lesiones. Una imagen de lo mismo. Se vuelve a practicar otra cirugía. Se vuelve a mandar al comité de tumores, en donde asistí, en la cirugía ayudé, colaboré, marcando que se extiendan un poco más allá, que involucren un poco el tejido óseo. Hicimos una placa de protección mucosa, que protegía el lecho, y también por una posible comunicación bucosinusal. Ahí está la pieza, semejante cirugía. Ustedes saben que después de esta cirugía, un mes después, el paciente estaba muy bien. Estaba muy bien. Y me cuenta de que ya tenía manchas, o tenía algunas lesiones, que el neumonólogo estaba asustado y quería verlo por las dudas de una posible metástasis. Y me entero, o me cuenta la familia, porque todas las familias son pacientes míos también, vienen a atenderse el consultorio, me cuentan de que el paciente 2 meses después de la última cirugía, o 2 meses y medio, 3 meses después de la última cirugía, fallece. Muere a causa de una metástasis en pulmón. ¿Por qué puse estos signos de pregunta? Porque muchas veces, más allá de que uno estudie todos los factores de riesgo, el tabaco, el alcohol, la irritación mecánica crónica, uno tuvo la contención que tuve con este paciente de verlo un montón de veces en mi consultorio, en la cátedra, de hacer todo el seguimiento que obviamente está resumido acá. Era un caso que, frente a todo lo que hacía, volvía como que era refractario, volvía a ser y hasta más agresivo. Entonces siempre hay que pensar también en otros factores. Entonces vuelvo a lo primero. Una de las primeras cosas que hice fue tomar una muestra, una citología operativa, una muestra de ADN, para hacer un estudio, que eso parte del doctorado que estoy haciendo, un estudio de polimorfismo, la parte genética. Tomé la citología, pero la tomé antes, obviamente, de todo esto. ¿Qué es un polimorfismo? Es una variación en la secuencia del lugar determinado del ADN entre los individuos de una población, presente en más del 1% de la misma. ¿Y qué puede hacer? Puede disminuir la actividad enzimática para la que codifican ciertos genes. ¿Qué genes estudiamos? Bueno, estudié el TP53. Es un gen que está asociado al ciclo celular, a la proliferación celular. El XP es un gen
que codifica para una proteína que actúa como reparación del ADN, actúa en la reparación del ADN. Y los dos genes que le dieron mutados, que son estos dos, el CIP1A1 y el GSTM1, que son genes muy relacionados al metabolismo de los xenobióticos, de todas sustancias o de los carcinógenos, de todas sustancias tóxicas que podemos consumir. Por ejemplo, el benzoapireno del humo del cigarrillo. Le voy a dar una explicación leve como para que lo entiendan, se entienda. Toda sustancia xenobiótica, todo xenobiótico, por ejemplo el benzoapireno, es metabolizado por dos fases del metabolismo. Que es una de las enzimas es la aril hidrocarbono hidroxilasa, que es enzimas del citocromo P450, que es la CIP1A1. Esta enzima actúa en la primera fase del metabolismo de los carcinógenos o de los xenobióticos, en la cual había un polimorfismo que disminuía la actividad y la capacidad de esta enzima. Y después había otro polimorfismo o una alteración donde también disminuía la capacidad enzimática de ese gen, es la glutatión-transferasa, que actuaba en la segunda fase del metabolismo de los xenobióticos. ¿Qué hace en conclusión? ¿Qué es lo que pasó? Tenía disminuida su capacidad metabólica, una de las posibles causas que uno puede pensar, y aumentaba el tiempo de exposición a estos carcinógenos, al no poder eliminarlos rápidamente. Y también tenía un polimorfismo a nivel del gen P53, que es el guardián del genoma. ¿Qué función tiene? Que frente a alguna alteración en el ADN, frente a alguna leve alteración, por así decirlo, en el ADN, la enzima P53 actúa de estas maneras. Puede generar quiescencia o detención transitoria o reversible del ciclo celular. Puede también en la activación de las enzimas que reparan el ADN, o en la entrada de senescencia o detención del total celular, o en la activación de la apoptosis o muerte celular programada, que frente a células defectuosas, el organismo tiene la capacidad de eliminar y de reparar esos defectos. Entonces había una parte muy importante en estos casos en donde yo no encuentro un factor. Busqué y pregunté y detalle a detalle en la historia clínica, no encontré ningún factor que podría decir, salvo la irritación mecánica crónica, pero no en todas las lesiones había irritación mecánica crónica. Y me haga 3 lesiones separadas por tejido sano. Hay una parte que hay que tener en cuenta, que es la parte genética. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora sí habilitamos entonces las preguntas. Ahí dejamos de compartir, Andrés. Va a salir la leyenda. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora sí que han concluido los 3. ¿Sabes que me quedé con la idea, Andrés, que cuando hablamos a la tarde, me había quedado con la idea de la presentación ya hecha? No hay problema, cosas que pasan. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? No hay ningún problema. Bueno, ahí plantea también cómo se realiza la elección de la zona para la toma del injerto. La toma del injerto, generalmente se toma de piel del antebrazo, por la compatibilidad, tiene mejor adaptación en la cavidad bucal. No sé si eso responde lo que... ¿Alguna pregunta más? Bien, la pérdida del peso, ¿a qué se debe tan abrupta? La pérdida de peso fue por el tratamiento. La quimioterapia y radioterapia es terriblemente destructiva. Lo que se intenta al hacer la quimioterapia es estimular la destrucción celular y que reaccione, por así decirlo, el gen P53, favoreciendo la apoptosis y la eliminación celular de las células cancerígenas. Pero era un paciente que tenía un polimorfismo, entonces está contraproducente.
Entonces, ese tratamiento es terrible y disminuye la capacidad del paciente de poder alimentarse. Hay dolor, hay mucho estrés también, todo lo que es la parte emocional, todo el cuadro cierra que el paciente pierda mucha masa corporal. Bueno, y ahí planteaban la prueba genética les pareció muy interesante en relación a la indagación. Eso, que quiera consultar lo que sea. Después, Pablito, no sé si Pablo puede pasar la parte de mi mail o el teléfono, y estaría bueno contactarse, y que quiera preguntarme algo de esa parte, estaría muy bueno contactar. Materia dispuesta entonces para salud intermedia. Bueno, hacen el cierre entonces los tres, ya había agradecido, así que hagan el cierre ustedes, y despedimos y agradecemos a todos los participantes. Bueno, hablo yo, ya que estamos todos callados. Simplemente, nada, espero que hayamos hecho un aporte, por lo menos mínimo, de algún par de conceptos positivos. Siempre, nada, algún concepto